Muy buenas tardes. Gracias por estar en este espacio de la Cátedra Abierta en Seguridad Social y Salud que lidera la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con la colaboración muy valiosa de la Facultad Nacional de Salud Pública. Les recuerdo que tenemos dos salidas de emergencia, que por favor coloquen sus celulares en modo de vibración o lo apaguen porque esta cátedra y todas se están grabando tanto en video como en audio para luego, como les he dicho otras veces, montarla, la vamos a montar en Aprende en Línea, de forma que las personas en cualquier parte puedan acceder a estas temáticas. Hoy tenemos el placer y vamos a contar con un saludo del doctor José Pablo Escobar, actual decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, a quien le damos nuestro cordial saludo y le agradecemos de nuevo, señor decano, y a la facultad, de verdad, este espacio y todo el apoyo que nos dan y que hemos podido hacer un espacio bien bonito de reflexión para la comunidad en general. Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, todas. Muchas gracias por venir a la facultad y acompañar este espacio tan importante de trabajo que lleva 7 años, ¿cierto? 7 años. Para la facultad es muy importante acompañar estas actividades en la lucha por lograr que el derecho a la salud, entre otros, sea una realidad, ¿sí? Yo apenas empecé la semana pasada como decano de la facultad. Soy médico, he trabajado más de 30 años en salud pública y he trabajado a nivel nacional e internacional, y yo creo que la facultad tiene un potencial muy grande y que es necesario aprovecharlo más y tener una mejor interacción tanto al interior de la universidad como hacia la sociedad. Entonces vamos a estar muy pendientes de esta cátedra y de otra serie de actividades relacionadas que, frente a la coyuntura actual que tenemos en nuestro país, es muy importante acompañar y tratar de que poco a poco vamos construyendo más tejido social y haya más movilización social para lograr de que la equidad social de nuestro país, que está tan limitada en las últimas décadas prácticamente, pues se superen todas estas brechas que tenemos, y en este campo pues de la salud y de pensiones y de atención, pues yo creo que atención y salud son elementos muy importantes a tener en cuenta. Le agradecemos mucho pues al profesor Gañán y también al profesor Mario Hernández, que nos ha acompañado en muchísimas cosas a través de muchos años a nuestra facultad. En todo caso, espero que la charla de hoy y la continuidad de este trabajo sea muy provechosa para todos. Muchas gracias. Bueno, normalmente la estructura de la cátedra es un breve resumen de la cátedra anterior y una introducción a la cátedra actual. Hoy, por favor, me dispensan que no va a ser el resumen anterior porque el doctor Mario, y muchas gracias por ese periplo que hace, llegó de Bogotá, da la conferencia, sale, lo recoge a un carro y vuelve a Bogotá, y mañana, si no esté más, vuelve muy temprano. Entonces, para darle más tiempo a Mario, que voy a hacer todo eso, de verdad, muchas gracias, doctor Mario, por eso. Entonces voy a hacer de una vez la introducción a la cátedra. El nombre mío es Jaime Gañán, yo soy el coordinador de la misma, y entonces la introducción va en este sentido. Como se había afirmado en la anterior cátedra sobre el tema de la ley estatutaria en salud, sin duda, la ley 1751-2015 marcó un hito histórico, jurídico, social y político en el tema de la transmutación conceptual y formal de un derecho que, como el de salud, había sido considerado en muchas oportunidades como uno de los derechos típicamente de carácter social, asistencial o programático, en derecho les decíamos de segunda generación, y que hoy en día cambia la concepción precisamente con la ley estatutaria. Asimismo, se dijo en alguna otra charla que efectivamente la ley estatutaria en su artículo primero consideró la salud, por lo menos desde lo formal, como un derecho fundamental autónomo en lo individual y en lo colectivo. Es precisamente en este punto temático que podría decirse que la ley estatutaria de salud dirimiría de una vez y por todas la discusión, a veces mortal, de si la salud era o no un derecho fundamental. No obstante lo anterior, han surgido diferentes y encontradas visiones, de comillas,
con relación a la propia fundamentalidad del derecho a la salud, a la vigencia de la ley estatutaria, a su cumplimiento, a la desaparición o no del plan obligatorio de salud en aras de un plan de beneficios integral a la luz del artículo 15 de tal norma. También al proceso de estructuración de las exclusiones, entre otros temas que han suscitado fuertes debates sociales, políticos, jurídicos y económicos en el país. De hecho, decíamos que el martes estuvimos en Bogotá en alguna conferencia y todavía hay voces que nos decían que la salud es un simple derecho social, económico, cultural, o sea, segunda generación, y que depende más de los tres factores que esos derechos dependían que de ser un derecho fundamental. O sea, esto es complicado que estemos viendo todavía eso. En el marco de tal preámbulo, y en especial de los elementos, principios y contenidos de la ley estatutaria en salud, nos podemos preguntar a manera de introducción al tema que nos ocupa. Aquí siempre hago la salvedad que estas preguntas son para que queden cuando se presente la cátedra en Aprende en Línea y que no necesariamente vinculan al doctor Mario, pero si él las quiere contestar, también bienvenido. Las preguntas son, en lo posible, claro. ¿Se han implementado efectivamente las normas contenidas en la ley estatutaria? En caso negativo, ¿por qué? ¿Cuáles han sido los avances significativos que Colombia ha tenido con la ley estatutaria en salud? ¿Cuáles los retos de su implementación? ¿Cómo han reaccionado los diferentes actores, del sector salud a sus principios, elementos y preceptos? ¿Cuál es el futuro de la ley estatutaria? ¿Se requiere una transformación de fondo de los modelos de salud y el sistema actual pese a las normas contenidas en la ley referida? ¿Cuáles son las principales, comillas, visiones encontradas sobre la ley estatutaria en salud y cuáles son sus consecuencias sobre el goce efectivo del derecho humano y seriamente fundamental a la salud? Quizás no responderemos todas las preguntas, pero sí, seguramente va a tener una charla, como siempre, muy interesante con el doctor Mario. El doctor Mario Hernández es médico especialista en bioética, magíster y doctor en historia, profesor asociado del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Es actual coordinador del doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional, y ese era para el afiche. Pero para la presentación quiero agregar que Mario ha sido una de las personas con muchos defensoras del derecho, defensoras de lo que implica el goce efectivo, defensoras de la estructuración de unos conceptos básicos en un Estado social de derecho, y que ha sido obviamente docente incansable de todos estos temas. Bienvenido, doctor Mario, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tu colaboración, por tu apoyo, y bienvenidos a todos de nuevo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por venir en este día tan lluvioso y tan frío de Medellín, que ya me parece que es una ciudad bipolar, decía, ¿no? Ayer era muy caliente, hoy está muy fría, está muy grave esto. La eterna primavera se acabó. Bueno, miren, voy a tratar de resolver esas preguntas que puso Jaime de una manera que permita sobre todo articular un par de cosas. Primero, nuestra trayectoria histórica. Yo soy historiador no solo porque me gusta, sino porque creo que la historia realmente permite entender muchas cosas y sobre todo ponderar, valorar en qué punto estamos en cualquier momento de nuestra propia historia. Y como no somos, pues digamos, personas aisladas que van por ahí, sino tenemos una sociedad que se transforma históricamente, pues tengo que acudir a la historia para tratar de llegar al tema de la ley estatutaria. Entonces, por eso, el recorrido que voy a hacer es primero cómo ha sido la trayectoria colombiana, que es muy particular, en el tema del derecho a la salud. ¿Qué es lo que hemos tenido en Colombia? Segundo, voy a tratar de mostrar cómo la ley estatutaria efectivamente es una cosa muy novedosa, incluso jurídica, conceptualmente, institucionalmente debería ser una innovación enorme, pero que el hecho de tener esa trayectoria que tenemos nos ha puesto en un dilema, una visión, o más bien dos visiones encontradas, muy tensas, que voy a tratar de explicar con mucho cuidado, para tratar de ver, bueno, y hacia dónde entonces podríamos empezar a resolver esas visiones encontradas. Y para eso pues tengo que mostrarles algo del enfoque, porque yo hago parte o lidero un grupo de investigación
en la Universidad Nacional que se llama Estudios Sociohistóricos de la Salud y la Protección Social, precisamente para comparar trayectorias distintas en sociedades distintas y poder entender tanto lo específico de cada sociedad, pero también aquellas cosas comunes. Y partimos de una visión de la salud, pues precisamente como un campo en disputa, saberes, prácticas, etcétera, pero también la forma como se entiende la salud como derecho implica una correlación de fuerzas. En todas las sociedades se ha venido dando esto, es una construcción histórica reciente, de derecho no se hablaba hace 300 años, ni mucho menos, y menos de derecho a la salud, es una cosa realmente históricamente reciente. Entonces, bueno, esto se produce, se construye en cada sociedad en medio de visiones, de maneras de entender tanto la salud como lo exigible como derecho de distintos sectores, actores sociales, políticos, organizados o no, que constituyen esa sociedad. Y que efectivamente en esa correlación de fuerzas se van produciendo algo que se llama hegemonías, o sobre todo predominios, que van estructurando cierta manera que parece como natural, pero que excluye entonces a otras maneras de entender. Ese tema de qué queda incluido y qué queda excluido es más que paquetes de servicios, son visiones de salud, de enfermedad, de calidad de vida, de buen vivir, etcétera, o de enfermedad, atención, muerte, etcétera. Eso es lo que ocurre habitualmente. Pues vamos a tratar de ver qué ha pasado en Colombia en particular. Pero antes, la correlación de fuerzas de las distintas sociedades, estados nacionales, condujo más o menos en la década del 70, comienzos de los 80, a la configuración de distintos sistemas de salud en el mundo. Eso es muy importante entenderlo, porque parece como si hubiera esta línea de progreso donde aquí está el más desarrollado, aquí está el subdesarrollado y por tanto todos vamos en la misma senda. Pues no es así. Al contrario, la correlación de fuerzas es lo que permite entender las diferencias. Por ejemplo, lo que ocurrió después de los pactos de la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de lo que se llamó el Estado de Bienestar en Europa Occidental, Canadá y algunos otros países, en donde se desarrolló ese concepto muy fuerte de ciudadanía social, es decir, Estado social de derecho. Por el hecho de ser ciudadano, se plantearon como deberes del Estado y derechos de los ciudadanos una serie de cosas que antes no eran consideradas derechos. De ahí salen los derechos económicos, sociales, culturales, etcétera, seguridad social, por supuesto, y salud. Bueno, pues en salud se construyó durante 50, 60 años sistemas de salud con pretensión universal a partir del concepto de ciudadanía social. Ocurrió en muchos países, pero sobre todo en esos que les he planteado pues de Europa Occidental. ¿Qué era lo que decía allí? La sociedad hace un esfuerzo colectivo a través de los impuestos o a través de un sistema parafiscal de contribuciones obligatorias, según capacidades de pago, claro, pero eso se vuelve una responsabilidad del Estado a través de fondos comunes, fondos de transferencia precisamente, capital de transferencia, como lo llama de Swan, que después se devuelve en servicios universales por la condición de ciudadano. Es que es muy importante eso porque nunca hemos tenido esa experiencia en Colombia, nunca. Entonces, claro, ese es el modelo de ciudadanía social, de estado de bienestar. Países como Reino Unido, Canadá, Alemania con su sistema de aseguramiento universal, bueno, muchos otros. Eso fue muy distinto a lo que consolidó Estados Unidos. Estados Unidos nunca ha aceptado la salud como derecho, nunca. No ha querido firmar nunca el pacto internacional. Y ha dicho simplemente que esa cosa de la atención médica, eso hace parte del mercado, eso se compra y se vende. Los derechos son fundamentales, aquellos primarios naturales, recuerdan de Locke, por allá del siglo XVII, que decía libertad, libre albedrío, propiedad, resultado de mi trabajo, ¿cierto? Y vida en el sentido de integridad física. Yo no le puedo pedir nada más al Estado. Esa es una posición liberal, estructuralmente liberal, que ha defendido Estados Unidos a toda costa, digamos. Lo máximo que ocurrió fue un subsidio a la demanda de los pobres, viejos además, Medicare,
y después de familias o mujeres cabeza de familia, ¿no?, pobres, Medicaid por parte del Estado, pero el resto, mercado. Y fue consolidando un mercado de seguros comerciales, pues que obviamente cada cual compra el paquete de servicios que le alcanza con la póliza que puede comprar. Eso es seguro comercial, mercado de seguros. Ese es el sistema de Estados Unidos, con subsidio a la demanda de unos pocos. Obvio, eso no tiene nada que ver con derechos de ciudadanía, nada. Son derechos de propiedad, de transacción, titularidades, como decía Nozick, ¿sí? Bueno, los países socialistas, precisamente cuando abolieron la propiedad privada, rompieron esa lógica de atar salud, educación, etcétera, a la capacidad de pago de las personas. Y por eso, entonces, al romper con esto, termina siendo riqueza colectiva que el Estado termina siendo el redistribuidor, sobre todo de esa cosa de sostener el capital de esa sociedad que se llama trabajadores. Educación, salud, bueno, y las condiciones de alimentación, de vivienda, a cargo del Estado. Cuba sigue siendo eso, a pesar de todo, ¿sí? Y esto que llamaron tercer mundo, fue una invención de los 50, como nos mostró Arturo Escobar, no, ni chicha ni limonada, y ver a ver cómo se acomodan en cada sitio, pero esto realmente estuvo atravesado, todas estas regiones del sur global, como segmentación. Habría que entender esa como la palabra clave, segmentación. Segmentación de sectores de la sociedad de acuerdo a arreglos institucionales, recursos, capacidades de pago, etc. Luego, desigualdad estructural, que es lo que quisiera mostrar, porque Colombia está inscrito ahí, históricamente. Esto no es porque seamos buenos o malos, no es que somos naturalmente violentos, no. Hemos construido una sociedad violenta, que es distinto. Y hemos construido una sociedad desigual, inequitativa, estructuralmente inequitativa. Y eso en salud también se ve. ¿Cómo se ve? Bueno, yo le seguí la pista a la construcción de estas instituciones en la década de los 40. Un librito mío se llama La salud fragmentada en Colombia, 1910-1946, donde está toda la correlación de fuerzas que conduce a esto. Este fue el origen de nuestras instituciones de salud. Bueno, primero, Ministerio de Higiene, separado completamente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ojo, unos años antes se llamaba Ministerio de Higiene, Trabajo y Previsión Social, y se quería integrar todo. No, aquí se separó. Y en higiene, que después se convierte en salud pública, estaba la beneficencia y la asistencia pública con una perspectiva de caridad para pobres. Separado de trabajo y seguridad social, con una perspectiva de relación entre empresarios y trabajadores en seguro formal bismarckiano, ¿sí? Pero separando, otra vez separando, a los trabajadores formales del sector privado, industrial sobre todo, con el Instituto Colombiano de Seguros Sociales en el 46, de la Caja Nacional de Previsión creada en el 45 y las cajas y cajitas que siguieron dando para empleados públicos de previsión, ni siquiera le decían seguridad social, previsión social. Separan, fíjense, grupos de población, institucionalidades, recursos, todo separado y desigual. Y al otro lado, pues, un sector privado que fue creciendo cada vez más con la propia lógica de la capacidad de pago de la gente. Y bueno, los médicos trabajábamos en esos tres sitios, ¿no? Cada vez más. El consultorio privado, la chanfa con la clínica del seguro, la chanfa con el hospital, bueno, muy bien, adaptados a la cosa. Vienen los 50. Recuerden ustedes que en 1948, cuando se instala, se crea Naciones Unidas, pero en el 46 empezó a decirse el tema de que la salud era un derecho, que la educación era un derecho, que entonces se iba a firmar un pacto, y se firmó en el 48, de ampliación de los derechos como económicos, sociales y culturales. Y allí aparecía la salud. Desde ese momento se habló de el máximo nivel posible de salud, no era atención individual de la enfermedad, no, se hablaba de el máximo nivel posible de salud como responsabilidad de los estados, pacto internacional entre capitalismo y socialismo en última instancia, los que ganaron la guerra, ¿sí? Después de haberle cerrado la puerta al nacionalsocialismo. Bien, en ese contexto se esperaría entonces, ¿cierto?, que todos los estados empezaran a asumir ese reto de buscar cada vez más garantizar esos derechos, pero Colombia entró por la puerta de la violencia en ese momento.
Claro, la violencia que venía construyéndose desde la reforma del 36, recuerdan que se iba a querer pues ampliar la incorporación de las masas con un Estado cada vez más incluyente, pues que no se logró. Si ustedes recuerdan, la violencia bipartidista realmente comienza con la reforma rural, la reforma agraria, ley 200 del 36, que no se llevó a cabo y otra vez significó una frustración enorme con grandes expresiones violentas en las regiones. Bueno, pues aquí seguíamos con esto, pero con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pues se dispara el asunto de la violencia bipartidista. Bueno, el intento de pacificación del general Rojas terminó siendo una amenaza para el establecimiento bipartidista, porque Rojas quería claramente desarrollar su propia agenda, incluso se asimiló en muchas cosas al proyecto populista militar de Perón, y esto asustó fuertemente a los dos partidos. No fue una cosa que mire que la dictadura, vamos en contra de la dictadura, no hombre, el tema era, se está saliendo de madre una perspectiva político-militar llamada Rojas, populista, que quería incluir también sectores, masas de población urbana, excluyendo a los obreros comunistas. Bueno, pues eso dio origen al tal Frente Nacional, que era un pacto político clarísimo para reordenar la correlación de fuerzas en el país, pero cerrando el sistema político, que ese es el otro elemento clave. Si usted no tiene una democracia plena, amplia, activa y toda la cosa, pues, y al contrario, cierra el sistema político, pues es muy difícil lograr cambios de estructuras institucionales. Pues en salud pasó eso. El Frente Nacional se abre, más bien cierra el sistema político. La Guerra Fría está ahí pues en ese punto crítico, la Revolución Cubana lleva a la Alianza para el Progreso y Colombia se alinea pues con Estados Unidos. Bueno, pues en esas circunstancias no era raro que surgiera un reto político-militar como lo que surgió con las FARC, el ELN y toda esta serie de cosas. Entonces tenemos una fase muy crítica donde se suponía que iba a haber más inclusión y lo que hubo fue restricción. Y esa restricción entonces llevó en salud a que la propuesta, que incluso venía de los organismos internacionales, de integración de los servicios de salud para crear servicios únicos, para garantizar esos derechos de ciudadanía, pues no se lograra en Colombia. Y al contrario, una polarización interna que produjo la conservación de las distintas instancias, instituciones, etcétera, que era lo que existía en ese momento. Entonces, cuando sacábamos pecho diciendo, es que se creó el Sistema Nacional de Salud, 1975, además a punta de decretos ley de presidencia. No, lo que se hacía era legalizar de alguna manera la división, la segmentación institucional. Por un lado, subsector de la asistencia pública, le decíamos oficial y mixto. Creo que ahí todos alcanzamos a aprender esa cosa. Pero aparte del seguro social, de seguridad social, pero con instituciones separadas nuevamente. Y allá, subsector privado, que empezó a crecer también a sus anchas con un modelo de seguros privados de salud, justamente siguiendo un poco la lógica mercantil que estaba dándose en Estados Unidos. Entonces, claro, no se logró en esa fase expansiva de los estados en Colombia una forma de resolución del tema de la salud como un derecho de ciudadanía. No, se consolidó más bien la perspectiva segmentada. Pero en el entretanto, mientras todo esto pasaba en Colombia, esto era lo que estaba pasando en el mundo. Y es que ese pacto, esos pactos que se hicieron entre capitalismo y socialismo en los 40, después de la Segunda Guerra, realmente sirvieron para una etapa, una edad de oro, lo llama así Hobsbawm, que duró 30 años, incluso así se llamó, la edad de oro de los 30 años, porque tanto los países socialistas como los países capitalistas, incluso los periféricos como nosotros, crecimos, todos crecimos, y generamos un ciclo de crecimiento impresionante. Bueno, pues en esos crecimientos impresionantes, unos, digamos, crecieron más que otros, unos se beneficiaron más que otros, y sobre todo las empresas transnacionales de aquellos sectores que no habían sido golpeados por la guerra. Adivinen quién. Pues los sectores de Estados Unidos, muy pujantes, muy ligados a la forma como se venía haciendo la articulación entre guerra y tecnologías, muchas tecnologías nuevas, y bueno, eso va produciendo una gran concentración de riqueza, pero que está expandiéndose cada vez más.
Bueno, dentro de esas transnacionales estaban las de salud. Allí se empezó a hablar en los 60 de complejo médico industrial, de cómo es que se van dando las articulaciones entre la gerencia de los hospitales y la concentración de tecnología en los hospitales, unidades de cuidado intensivo, unidades de cuidado coronario, incorporación de tecnologías de la guerra en salud, imagenología, toda esa serie de cosas, pero además de eso, industria farmacéutica, y al lado de eso, formación médica, educación, y aparte de eso, pues todos los seguros, es decir, una articulación de nichos de negocio que iban generando que la salud era un gran nicho de inversión y de acumulación de capital. Bueno, pues dentro de esas expansiones, un obstáculo para seguir expandiéndose eran los pactos monetarios establecidos en 1944 en Bretton Woods, que incluso crearon los organismos financieros, Banco Mundial, Fondo Monetario, Reconstrucción de Europa, de Japón y toda esa cosa. Esos pactos tenían un elemento de las transacciones mundiales llamado el modelo, el patrón dólar-oro. Eso quiere decir que se iba a usar el dólar para las transacciones, pero siempre respaldado en las reservas de oro de los Estados Unidos. Bueno, pues entonces había un control allí, pero con tanta sobreacumulación de masa monetaria, pues claro, empieza a haber presión sobre los pactos de Bretton Woods y empieza a hablarse de mercado libre de dólares, que empezó con los eurodólares, ¿cierto?, en la bolsa de Londres, que empezó entonces a través de las bolsas a moverse sin contar con el patrón dólar-oro. Nixon, en medio de la guerra de Vietnam, dijo, pues bueno, entonces retiremos el patrón dólar-oro, yo empiezo a emitir dólares, ¿cierto?, para que se mueva la cosa más fácilmente, y viene la etapa inflacionaria más tenaz. Tiene que ver con la crisis del petróleo también, tiene que ver con este flujo impresionante de masa monetaria que ocurrió en los 70s y que termina al final de la década con una decisión que se llamó monetarista, precisamente por eso. ¿Cómo controlar esa masa monetaria sin perder en todo caso la posibilidad de acumulación? Pues un señor presidente de la Reserva Monetaria de Estados Unidos llamado Paul Volcker dice, hombre, pues ya nos han enseñado los neoclásicos que lo mejor es guardar toda esa masa monetaria en el sector financiero, en el ciclo especulativo, ¿cierto? Baja la inflación y entonces aumenta la riqueza en el sector financiero. ¿Cómo se hace eso? Fácil, aumentemos las tasas de interés. Tasas de interés de todos los créditos aumentaron 4 veces en un año, ¿cierto? Al punto que todas las deudas entonces empezaron a ser cada vez más caras, pero eso sí, bajó la inflación cada vez más. Bueno, esa es la lógica monetarista desde los 70. ¿Pero qué generó qué? Pues deuda creciente sin poder pagar, pues se llama crisis de la deuda, y sobre todo en países pobres. Todo ese ambiente le da el espacio a lo que se llamó el neoliberalismo, que venía planteándose desde los 40 también, pero que en este contexto se dice, ¿se fija? Si usted sigue con esa expansión de los estados, garantizando disque derechos de ciudadanía social para todos, pues se van a quebrar esos estados y más los pobres, no tienen con qué pagar la deuda. Entonces de ahí salen los programas de ajuste estructural y la idea de el mínimo estado posible y el máximo mercado posible, y abra todas esas cosas que llaman derechos a la lógica de mercado global, transnacional, sin barreras de los estados nacionales, de fronteras. Bueno, a eso se le llamó entonces el ciclo de financiarización que arranca a finales de los 70, pues atado a toda esta lógica de las tecnologías de la Guerra Fría, pero ya más recientemente, desde los 90 para acá, hay unos investigadores muy interesantes que vienen discutiendo el cambio del mundo del trabajo con este tema de las tecnologías, y dicen, mire, no es solamente eso, no es solo el sector financiero. Lo que hemos tenido en eso que llaman sociedad del conocimiento, ¿recuerdan? Nos dijeron, no, es que ahora el conocimiento es la maravilla, y entonces el que no esté en esa sociedad del conocimiento lo dejó la historia y va a ser pobre siempre. No, eso se llama capitalismo cognitivo, ¿sí? Les recomiendo de verdad, busquen eso, por internet es muy fácil ya hoy en día, porque le permite a uno entender cómo es que el tema del conocimiento
empieza a tener el mismo proceso que tuvo la tierra por allá en el siglo XVI. ¿Se acuerdan con los cercamientos de la tierra para pasar de tierra colectiva a tierra privada, propiedad privada? ¿Recuerdan la acumulación originaria de capital que describía Marx? Bueno, pues el conocimiento, que era entendido como un bien común, empieza a parcelizarse también, a hacer cercamiento a través de ¿qué? Propiedad intelectual. Derechos de propiedad intelectual. Quien tiene esa propiedad puede explotar esto durante 20 años sin ninguna restricción. No importa si eso que supuestamente se inventó, claro, sobre el conocimiento de los otros, le cuesta $1 producir el bien. Pero como usted tiene la propiedad intelectual, lo vende a $1000. ¿Qué negocio puede competir con eso? Es decir, la rentabilidad se multiplica de una forma tal, pero gracias a los derechos de propiedad intelectual y a la flexibilización que produce esta transformación en el trabajo, que hace que en últimas todos los consumidores nos convertamos en productores de conocimiento, pero que es apropiado por otros y es apropiado para su rentabilidad, para su acumulación. Lo que hacemos todos los días en los celulares no es más que ayudarle a estas grandes máquinas del capitalismo cognitivo a acumular. Pero nosotros estamos felices consumiendo, ¿sí?, esto que nos dan. Entonces, eso pasa en salud. Salud es uno de los frentes más importantes del capitalismo cognitivo, por la protección de los derechos de propiedad intelectual en los bienes y servicios que circulan en ese campo. Sobre todo medicamentos, pero eso es donde más visible es. El hecho es que ese capitalismo cognitivo que empieza a crecer desde el complejo médico-industrial, junto con la deuda, ¿sí?, los programas de ajuste, es lo que va impulsando las reformas de los sistemas de salud, esos que venían desarrollándose alrededor de los pactos de los 40 y los 50, y van destruyendo cada vez más la idea de que el Estado tiene el deber de garantizar derechos de ciudadanía y que es el mercado el que permite hacer esa distribución. Y claro, Colombia es el ensayo de una reforma estructural, de una nueva relación Estado-mercado, que después de hacer la Ley 100 se sistematiza, racionaliza en el BID, en el Banco Internacional Interamericano de Desarrollo, entre Juan Luis Londoño de la Cuesta y Julio Frenk. Se encuentran allá, casualidades de la vida, ¿sí?, y sacan aquel artículo de pluralismo estructurado, que es finalmente la Biblia y la agenda de las reformas desde los 90, y aquí en Colombia eso es intocable. Y la Ley 100 es el mejor ejemplo de eso. Así que hay que entender esta cosa, porque si no, no vamos a ver cuál es el lugar de la ley estatutaria aquí. Y esa es la disputa que hay realmente. Claro, la cosa se ha, digamos, madurado, ¿no? La agenda se ha madurado mucho más y ahora se habla de manejo social del riesgo en todos los sectores, ¿cierto? Todo eso es mercado. Y nueva protección social, que es lo de Holzman y Jergensen, que arranca desde el 2000 y ya es una cosa, pues, general. ¿Y en qué consiste? Pues muy sencillo, dicen los tipos. Miren, dejémonos de bobadas. Los seres humanos somos como trapecistas. Cada uno está en su trapecio, solito, tratando de sostenerse en la vida, ¿no?, en el esfuerzo vital. Cada uno. Solo que hay adversidades, ¿no? Y entonces de pronto algo le rompió una cuerda al trapecio, entonces claro, hay que ver cómo se ponen mallas de protección. Pero no crean que eso lo va a hacer el Estado. No, corresponsabilidad, por favor. Deje de pedirle al papá Estado, ¿sí? Entonces empiece por su familia. Corresponsabilidad de la familia, con los viejos, los enfermos, los niños, listo. Y haga cuidadores de la familia, porque son los corresponsables directos. Después los vecinos, otra red. Después, las iglesias. Bueno, no, pero hay que ser muy previsivo. Ahorre. ¿Y cómo ahorra? Comprando seguros. El seguro es la mejor forma, la mejor protección financiera para los riesgos económicos de las adversidades de la vida. No importa cuáles son. ¿Tiene mascota? Compre el seguro de la mascota, porque a usted es que le toca, ¿sí? ¿Tiene hijos? Compre desde ya el seguro de educación, porque no.
Bueno, todo eso. Y ya en última instancia, la nueva protección social es subsidio a la demanda focalizada de los ultrapobres. Se llama Familias en Acción. Eso es Colombia. Hemos aplicado la agenda internacional desde tiempo atrás, pero sobre todo en los últimos 30 años, sin ninguna discusión. Eso, bueno. Pero sí con particularidades, porque la realidad es obviamente mucho más compleja que cualquier ficción. Bueno, pues ¿qué pasa? Que la década de los 80 tuvo el periodo más crítico de la deslegitimación del Estado colombiano. Uno lo puede demostrar. Pero ¿qué es lo que confluye allí? Esas tres cosas que puse en tres frases. Mire, movilización social por una gran incapacidad del Estado por responder a cosas. Campesinos, mujeres, indígenas, negros. Ustedes ven, a Mauricio Archila le siguió la pista de esto y es el periodo de máxima movilización social que hubo reclamando cosas. Un Estado que no tenía cómo hacerlo. Pero además, la confrontación político-militar se alimentó ahora del tema del narcotráfico, ¿no? Y entonces eso alimentaba la guerra por ambos lados, paramilitares, guerrilla, toda la cosa. Bueno. Y las primeras medidas de ajuste. Es decir, aparte de que no respondía el Estado, empezó a recortar y a pagar más deuda que a tratar de resolver los problemas de la gente, pues eso era una bomba. Y entonces, ¿qué pasó? Pues la primera fase, tratando de hacer la paz, fue por el lado de la descentralización, ¿recuerdan? Es decir, es que acerquemos el Estado a la población, elección popular de alcaldes, ¿sí? Y bueno, y poco a poco le vamos transfiriendo recursos y responsabilidades también, y que empiecen a cobrar impuestos allá en el municipio y nos descarguen al nivel nacional de los costos de toda esa cantidad de cosas. Una recomendación también que venía del Banco Mundial. Bueno, y en salud hicimos un esfuerzo con la famosa Ley 10 del 90, ¿recuerdan? Pero si uno se fija con cuidado qué era lo que decía la Ley 10 del 90, era: el Estado Nacional no se va a encargar de los hospitales. Chao. Vamos a entregarlos a los departamentos y a los municipios. Eso ya era una desresponsabilización del Estado Nacional. Bueno, y era entregarlo a los entes territoriales. Vino la Asamblea Nacional Constituyente y efectivamente unos de estos que estaban con mucha inconformidad lograron entrar, otros no quisieron entrar, sobre todo los partidos tradicionales, otros no los dejaron entrar. Y mientras tanto el presidente Gaviria con su kinder, ¿recuerdan ustedes? De la apertura económica, bienvenidos al futuro, decía, ¿no? ¿Recuerdan? Eso, y este es el futuro que estamos viviendo, que nos dejó Gaviria. Bueno, pues eran los que querían precisamente incorporar la lógica neoliberal de la apertura, de disminución del Estado, flexibilización laboral, empezó con la Ley 50. Bueno, todo eso está ocurriendo en la Asamblea Nacional Constituyente. Que acuérdense, fue la primera experiencia en que hablamos de derechos, Jaime, realmente, es decir, como experiencia constitucional. Bueno, vamos a ver cómo se puede definir unos derechos amplios, pues, que garantice el Estado. Pero la composición misma de la Asamblea, pues, tenía otra vez las dos fuerzas tradicionales, liberal muy unidos, el Partido Liberal, ahí sí samperistas y gaviristas no pelearon, entraron todos. Pero en el conservador sí estaban muy divididos, de todos modos, si ustedes suman eso, pues daba ahí como 20. Y el número cabalístico, Alianza Democrática M19 tuvo 19 curules. Y entonces, claro, pues se veía como una tercera fuerza. Y el resto, minorías, la UP ya estaba casi eliminada en ese momento. Asesinada la gente de la UP. Bueno, y entonces empieza el asunto de qué ponemos en la Constitución. Yo le seguí la pista a la Comisión Quinta. Decía con toda claridad, mire, empezamos por finalidad social del Estado. Bienestar general, mejoramiento de calidad de vida, son funciones indelegables del Estado. Y la salud es un derecho, así es, derecho de los ciudadanos. Proyecto socialdemócrata, en pleno neoliberalismo. Pero el kinder de Gaviria apareció en la Comisión Quinta y les dijo, no, señores asambleístas, ustedes son, claro, muy representan al país de la pero ustedes no saben de esto. Tecnocracia, ¿no? No, mire, eso de derecho a la salud, primero ya pasó de moda, segundo es para Dinamarca, y estamos en Cundinamarca. No hay plata para eso. Y al contrario le genera una falsa expectativa a la gente, eso es muy caro. Les vamos a redactar. Y efectivamente llegaron con un texto redactado
que dice esto. Y eso fue lo que quedó en el artículo 49, que está en el título 2, no en el título 1, no como derecho fundamental. Un servicio, exacto. Desapareció la palabra derecho y se llama ahora la atención de la salud, ojo, la atención de la enfermedad y el saneamiento ambiental. Aquellas cosas de agua y alcantarillado, no más. Son servicios públicos, está claro, no son derechos. Pero a ver, a cargo del Estado sí, pero corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar, no prestar. Y además, establecer las políticas para la prestación por entidades privadas, venga mercado. Y decir competencias, ¿competencias qué es? Plata. ¿Cuánta plata va a poner la nación, los entes territoriales y las familias, los particulares? Eso quedó en nuestro bellísimo artículo 49. ¿Ok? Ahora, pues claro, con ese contexto y toda la cosa, se dio el debate de la Ley 100 y uno cuando ve los proyectos de ley, había un jurgo de proyectos, pero si ustedes comparan el 254 del 92, hecho por la CUT, unida a las 3 centrales obreras, con el apoyo de la OIT, eso era un proyecto de seguridad social integral al estilo sueco. Integral, completo, ciudadanía social. Y lo contrastan con el 155 que fue el que puso Gaviria, y Gaviria lo único que quería era privatizar las pensiones, fondos privados de pensiones, nada más, no quería meterse ni con salud ni con nada. Luego todo eso se dio en el contexto de la formulación de la Ley 100. Perdón. Y claro, lo que tenemos es algo que aceptamos también como natural. Y no nos dimos cuenta, desafortunadamente. Como sociedad no nos dimos cuenta porque teníamos esta acumulación de la segmentación. Y claro que ese Sistema Nacional de Salud estaba en crisis. Y claro que los hospitales no alcanzaban a terminar el año. Y nos tocaba llevar las gasas. Recuerden, a los pobres les tocaba llevar la jeringa. Luego es cierto que había un problema gravísimo. Nunca cumplido ningún derecho a la salud. Entonces nos repartieron en dos. Y dijimos, bueno, pues estará de Dios su merced. Entonces, unos son pobres, ciudadanos pobres, demuestran ser pobres, entran al sistema como pobres y reciben un subsidio, régimen subsidiado. No un derecho, subsidio. Yo lo puedo quitar cuando salga de la pobreza. Yo estoy muy atento a ver cuándo va a salir. Nos pareció normal, sí. A los pobres los tratamos como pobres. A los otros que no son pobres los obligamos a pagar. Régimen contributivo obligatorio, ojo. Eso se llama seguridad social en el sentido lato de seguro social bismarckiano, obligatorio, según su ingreso, su capacidad de pago, lo que sea. Entonces fíjense, dos tipos de ciudadanos y empezó todo el rollo, pero con unos elementos claves, que es lo que después nuestros amigos Londoño y Frenk racionalizan en el pluralismo estructurado, y es la separación de funciones para tratar de ver qué es lo que compete al Estado y qué le compete al mercado. Separación, financiamiento, demodulación, articulación y prestación. Son 4 funciones que todos los sistemas del mundo tienen, dicen ellos, ¿no? La financiación, el financiamiento, pues chévere que sea público como en Colombia. Es público, no nos dejemos engañar. No, que los del régimen subsidiado no pagan nada, eso es gratis. ¿Gratis? Ellos pagan impuestos. Pagan el 19% del IVA, igual que todos los colombianos, hoy en día. Pero además toman cerveza y pagan impuestos. Van y compran el chance y pagan impuestos. Es decir, están pagando todo el tiempo impuestos. Por favor, no digan que es que el régimen subsidiado es gratis. ¿Sí? Es pagado por impuestos. Y el otro es una contribución obligatoria para fiscalidad. Luego es pura plata pública. ¿O no, Jaime? Es decir, nadie puede decir que eso es privado. Entonces, por eso se jacta tanto el ministro Gaviria diciendo, si ve, bajamos el gasto de bolsillo, porque es que ahora sí tenemos realmente. Pues qué caramba, ya gasto de bolsillo, pues la gente le tocó empezar a poner en bendito la cotización. ¿Sí? Pero eso es público. Bueno, entre el financiamiento y la prestación están esas dos palabritas, modulación y articulación. Dijeron, miren, no es que la plata vaya a ir directamente a quien presta el servicio, no, eso no se puede. Porque el Estado es corrupto, es ineficiente, no sirve para nada, se roba la plata. No, vamos a poner un articulador, un intermediario
que maneje bien esa platica y que controle los excesos del prestador que siempre quiere gastar más. Se llama EPS, Empresa Promotora de Salud, porque entre más promueva la salud de sus afiliados, más plata va a ganar. Bonito, ¿no? Empresa Promotora de Salud. Muy bien, pero como es que todo el mundo está buscando la plata, entonces hay que ponerle una modulación. Se llama regulación de la competencia de aseguramiento, ¿sí? Y el mecanismo se llama: yo le paso la plata pública a usted, señora EPS, en la forma de un pago anual por persona, unidad de pago por capitación. Y usted con esa platica al año le va a garantizar el plan de beneficios, que antes se llamaba POS, ahora se llama plan de beneficios, no importa, y usted ve a ver cómo cuadra el equilibrio financiero de UPC POS. Si quiere ganar platica, pues entre menos plata gaste, más plata gana. Entre menos use la UPC, más utilidades tiene. ¿Bien? El mensaje estructural de la barrera en el acceso a los servicios, el mensaje estructural de usted controla entonces lo que le va a pagar a los prestadores, usted mire las cuentas, las facturas, glose, 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 deuda, 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 y si pasa un año, después eso no lo paga, tranquilo. ¿No hay una lógica estructural ahí de un agente dominante de ese mercado? Clarísimo, es estructural. Entonces, no, es que hay unos poquitos corruptos ahí, ya los vamos a ubicar y van a ver que va a estar todo mejor. Pues no, es estructural. Y tiene que ver con esto, que de todos modos no hay que tenerle ningún miedo. Esto se llaman las teorías neoclásicas en economía aplicadas a atención y salud. Así de sencillo. Y es esta separación que es muy importante porque nos echaron un cuento ahí con una teoría que se llama de la elección racional. Dicen, no, miren, es que las teorías clásicas por allá de Adam Smith y toda esta gente, pues creían en el equilibrio general del mercado. ¿Recuerdan la ley de Say, de Jean-Baptiste Say? Toda oferta genera su propia demanda. Usted saque un pan a la calle y alguien se lo compra. Entonces usted deje que las cosas fluyan con el equilibrio general del mercado. Esa es la economía clásica. Vino la economía keynesiana diciendo, oiga, no, pero mire que cuando hay demasiado producto con poco consumo, pues se quiebra todo el mundo. Eso pasó en el 29. Entonces hay que sostener la demanda. Demanda agregada, ojalá sostenida con la intervención del Estado, con seguridad social, con salud y una serie de cosas. Y entonces usted tiene una demanda que es el motor general del equilibrio. Bueno, estos señores dijeron, a los dos se les olvida algo. Somos individuos, pensamiento liberal, egoístas, Hume, Hobbes, es decir, por allá en el siglo XVI, y por eso entonces cada cual quiere obtener más por menos. Siempre. No importa dónde esté. Ahora, si usted se ubica del lado del consumidor y ve cómo es su comportamiento racional a la hora de comprar, usted puede diferenciar bienes privados de bienes públicos. Y un bien privado es aquel que surge de un deseo individual. Quiero un helado, quiero ese disco, quiero un deseo, ¿cierto? Una cosa, bueno. Quiero ver cine, deseo individual. Voy al mercado, ¿sí? Compro el bien y ese bien se agota en mi consumo. Cumple un principio de exclusión. Me benefició a mí, yo me sentí feliz después del helado, luego yo estoy dispuesto a pagar. Entonces pues pague. Eso es del mercado. Bienes privados típicos, pan, el helado, el teléfono. El ministro a cada rato nos saca el teléfono. ¿Usted cree que el mercado no es bueno? Mire, con el mercado es que tenemos estos teléfonos. Entonces no moleste más. Entonces como si no tuviera discusión. Bueno, en salud, supuestamente la atención de la enfermedad es un bien privado. Usted se enferma solo, consume solo los medicamentos, la cirugía se mejora, pues pague. Y empezamos a aceptar eso como si fuera natural. Y eso no se lo reclame al papá Estado, usted se vuelve ahí dependiente y todo. No, entonces yo soy autónomo, libre elección, con libre competencia. Esas dos cositas producen mejor calidad, menor precio, mercado. Y solo aquello que es típicamente bien público, es decir, afecta a muchos al mismo tiempo, altas externalidades, recuerden, así dice el PIC, el Plan de Intervenciones Colectivas de Colombia, es el primero que dice, eso es alta externalidad, mutua afectación negativa, luego es lo único que justifica la inversión pública, alta externalidad, afecta a muchos al mismo tiempo. Si no, usted está haciendo malversación de fondos.
Entonces, claro, afecta mucho esa alta externalidad, la gente no está dispuesta a pagar porque no se sabe muy bien cuál es el principio de exclusión, a quién benefició, entonces eso sí agárrelo el Estado. Ahora, si lo puede contratar mejor, porque el Estado es corrupto. Bueno, entonces empezamos a separar atención individual de atención colectiva, de salud pública. Y nos metieron en el cuento de que la salud pública era eso, acciones colectivas con alta externalidad. Muy bien. Pero después, principal agente, ¿qué es? Otro economista neoclásico, Kenneth Arrow, ¿sí? Saca en el año 63 un artículo que dice, oiga, mire, en ese mercado de atención médica, de enfermedad, hay mucha incertidumbre. Poco después le dan un Nobel por la palabra incertidumbre, ¿sí? Claro, porque mire, ahí usted no va con un deseo. ¿Sí, Jaime? Entonces, ay, que me quiero poner un stent en la coronaria izquierda, que eso se ve bonito con los rayos X. No, usted ya va diciendo es, ¿qué tengo, doctor? Y le dice, y claro que le plantea la pregunta a quien le va a vender toda esa vaina, entonces, claro, usted está sometido al oferente. Hay mucha asimetría de información. Pero además usted no sabe qué está comprando, si está comprando el conocimiento del médico o de toda la institución o la sala de cirugía o los medicamentos. ¿Qué es lo que compra usted cuando está en la atención en salud? Entonces digo, entonces se necesita un agente que defienda al principal como en la bolsa. Igual, un agente, asesor de compra de servicios de salud. Pregúntenle a Alejandro Gaviria, él va a decir, sí señor, eso existe, eso se llama comprador inteligente de servicios de salud. Porque usted no es inteligente para comprar servicios de salud, señor, aunque sea médico. Entonces nos ponen al asegurador justificándolo desde la teoría del principal agente. Bueno, viene desde los 60, ojo. Y después un discípulo de Arrow, que se llama Alan Enthoven, ¿no? Que venía del complejo militar industrial tratando de regularlo, se pasa al complejo médico industrial en los 70 y dice, oiga, sí, esa vaina el nexo entre aseguradores y prestadores no está controlándose mutuamente, no señor, están expandiendo los costos al punto que ya eso es impagable por la gente. Entonces hay que regular el aseguramiento comercial, Jaime, lo que decía el tipo, y léanse un artículo que salió en New England Journal of Medicine, el tipo es economista, pero salió para los médicos, diciendo, mire, pongamos un patrocinador en cada estado que recoja los pagos de las pólizas, recoge todas las pólizas, y después les paga a los aseguradores en competencia el mismo valor a cambio del mismo plan, UPC POS. Eso es Enthoven, eso no se lo inventó el finadito Juan Luis. Él lo aprendió en Estados Unidos, claro. Y además Enthoven se hizo famoso por fuera de Estados Unidos porque no lo han dejado nunca montar esa cosa. Incluso la primera reforma de Clinton quería montar algo de eso. El Obamacare empezó por eso. Nunca han querido los gringos salirse del mercado. Así que les parece mucha intervención. Bueno, pues Colombia, en ese contexto tan terrible, pues Juan Luis encontró el caldo de cultivo perfecto para decir, listo, entremos a probar esta vaina. Bueno. Y finalmente el consumidor informado. Todo eso se llama competencia regulada. Y eso es lo que tenemos en Colombia. Y claro, ¿qué hacer entonces con el tema? Porque funciona bien en el régimen contributivo, en el aseguramiento. Pero ¿qué hacemos con los pobres? Entonces, después de ver una propuesta del M19, que eran las empresas solidarias de salud, ¿recuerdan? Pues que eran comités, eran unas cosas populares para tratar de administrar los recursos en los municipios, para asumir el manejo de los hospitales. Recuerden que la ley 10 había abierto esa posibilidad y se hizo toda una forma de organización. Bueno, pues Juan Luis dijo, oiga, qué buena idea, hombre, porque entonces más bien los hospitales los convertimos en empresas autónomas que venden servicios a los aseguradores. Y estas empresas podrían administrar la platica de una cosa llamada régimen subsidiado. Le pagamos la póliza a ellas, ¿sí? Y que ellas contraten a los hospitales. Y solidarias, chévere, pero no dejen entrar al mercado. Que vengan de distintos tipos de empresas que se llamaron administradoras del régimen subsidiado, ¿recuerdan? ARS. Empezaron por ahí. Y ya van en que no, todas son iguales, empresas aseguradoras, pero eran administradoras de la plata pública directa para pobres. ¿Sí? Entonces era todavía muy claro que era administrar plata pública. Bueno, todo eso pasó
Y entonces poco a poco nos fuimos metiendo en la lógica de este modelo de aseguramiento, que, como Jaime lo ha descrito muy bien, confunde efectivamente la salud con el paquete de beneficios. Ahí sí claramente es un derecho prestacional, pero ligado a la propiedad en últimas, ¿no? Usted paga y obtiene, pero paga obligado, pero tiene que demostrar que pagó. El comprobador de derechos, usted cuando va a urgencias, cuando va a consulta, bueno, usted sí pagó, el último mes sí pagó, si no, chao, no tiene derecho. Exacto, está por fuera del sistema. O demuestra que es pobre, tiene su título de pobre Sisbén 1 y 2, ¿sí o no? Primero el título, después se afilió, escogió, ¿sí o no? Si no aparece en la base de datos, chao. Es decir, toda una lógica de comprobación de la capacidad de pago para poder acceder, y el derecho se convierte en el paquete de servicios. Ahora, lo que pasó es que en la Constitución les quedó ese pedacito de la tutela como un mecanismo novedosísimo. Realmente eso fue muy interesante porque todas las constituciones fueron incorporando ese mecanismo, no solamente la colombiana, de la acción de tutela. Le dicen amparo en Argentina, en Brasil, que es cuando ya hay una violación de un derecho fundamental. Hombre, yo puedo acudir a un mecanismo inmediato. Yo no puedo esperar. Derecho fundamental a la vida, a la dignidad, bueno, a la libertad, etcétera. Pues entonces yo no tengo ese mecanismo. Y por conexidad con la Corte Constitucional garantista, liderada por el maestro Gaviria y toda la cosa, pues se dijo, sí señor, la atención médica, esa, que es un derecho prestacional allá de segunda generación, por conexidad puede tutelarse como derecho fundamental, por conexidad. También hubo en la Corte poco tiempo después una discusión, no, pero eso es prestacional, eso no es tutelable. Todo eso ha habido. Pero ¿qué pasó? Que poco a poco, y con la presión de la gente con la tutela, la Corte tuvo que hacer un análisis un poco más de fondo, que es la sentencia T760 de 2008. Eso hay que leer esa sentencia. Porque recogió 22 casos típicos, emblemáticos de todas las formas en que se producían las tutelas, y dice, sí señor, aquí hay una serie de problemas de regulación, lo llamó así, y ordenó 32 cosas para tratar de corregir eso. Pero dijo esa sentencia, la atención en salud es un derecho fundamental autónomo, dejémonos de vainas. No importa si hay conexidad, dignidad o lo que sea, o al contrario, todo ese acumulado se llama derecho fundamental autónomo. Es esa sentencia la que lo declara. Pero al mismo tiempo dice, en una de las órdenes, pues el Poder Legislativo deberá tramitar una ley estatutaria que defina el núcleo esencial, así lo llamó, el núcleo esencial de ese derecho fundamental, porque pues de todos modos hay que ponerle algunos límites. Bueno, y ahí empezó el debate sobre la ley estatutaria, pero mientras tanto íbamos convencidos de que salud pública era PIC, Plan de Intervenciones Colectivas. Antes era PAV, ahora PIC. Y empezamos a separar, aún en salud pública, empezamos a separar ambiente sano, agua potable, toda esa serie de alimentación sana y suficiente de la salud, porque parece como si eso no tuviera nada que ver con la salud. Bueno, y entonces claro, lo que hemos tenido es un aumento de la cobertura, que es lo que todo el mundo se jacta diciendo que es que ahora sí tenemos cobertura universal, que también lo felicitan mucho los organismos internacionales, pero eso no garantiza el acceso. Y está clarísimo, todos los días hay problemas, barreras, etcétera, de acceso. Desigualdad. Al pobre se le trata como pobre, al medio como medio, al rico como rico. Si no, vayan allí a Sura a ver cómo es la cosa de las filas, ¿no? Del régimen subsidiado, del régimen contributivo. Aquí duran 3 horas, aquí duran 1 hora, y la medicina prepagada donde duran 5 minutos. Eso se llama desigualdad estructural en el sistema. Y lo hemos aceptado. Pues es que más vale ser rico y sano que pobre y enfermo, dice Pambelé. Sí, filosofía Pambelé, y eso es naturalizado. La desigualdad naturalizada absolutamente. Y una cultura individualista, el sálvese quien pueda, yo voy a ver cómo pongo mi tutela en mi van y es para mí solito, ¿sí? Yo voy y consumo y tal, y además sale un nuevo medicamento, ¡uy, tutela! Vamos a ver. Entonces empieza a ser muy funcional al complejo médico, industrial y financiero, al punto que la industria farmacéutica pone las tutelas de toda esta cantidad de medicamentos 20,000 veces más caro de lo que cuestan realmente. Bueno, entonces hay una chévere funcionalidad de la cosa muy buena, ¿no? Con barreras de acceso espantosa que ha generado muchos muertos, los muertos de la ley 100, como los llama Jaime,
¿sí? Con una regulación limitada a esa cosa, UPC POS, que es inamovible. Y se ha destruido la capacidad institucional del Estado. Vayan a ver si hay algún municipio que tenga hoy Secretaría de Salud. Maten, es que bienestar social, armen una vaina, ahí meta salud, educación, todas esas cosas, PIC, POS, todas esas vainas, métala ahí. Pero sin capacidad siquiera de hacer vigilancia, lo mínimo. No lo pueden hacer. Destruimos el Estado a punta de expandir mercado. Bueno, y hospitales hechos fleco, son los últimos a quienes se les paga, y han hecho todos, hospitales y clínicas, una disminución de sus costos que se llama precarización laboral. ¿Sí? Entonces, claro, eso va explicando una cadena, mientras ocurre eso que se llama apropiación indebida de los recursos públicos. ¿Qué es eso de apropiación indebida? Son recursos públicos, recuerden, ¿no? La ley 100 dice con toda claridad, mire señora articuladora, EPS, lo que sea, usted se queda con el 10% de cada UPC y el 90% lo tiene que poner en una cuenta de orden, porque eso es destinación específica, ¿sí? Entonces con esa cuenta de orden usted va pagando sus facturas de las prestaciones, pero usted solo administra y se queda con el 10%. Si al final de la operación le sale alguna utilidad, pues bueno, usted sí se la queda. Pues no. Saludco, por ejemplo, con 6 millones de UPCs, con sus 3 EPS en un momento dado, hagan la cuenta, son como 5 billones de pesos, ¿sí? Bueno, pues 5 billones de pesos, dijo, uy, ¿yo qué hago con tanta plata? Además me está llegando mes a mes y toda la cosa. No, yo voy mandando a otros sectores de inversión. Y después se dio cuenta que podía articular todo el sector con proveedores, trabajadores, medicamentos, equipos, clínicas y hospitales, todo integrado. Perfecto negocio. Y se le acababa la UPC y al otro año iba y le golpeaba a la CRES. ¿Sabe qué? Se me acabó. Tiene que aumentarme, mire que me voy a quebrar. Y así está diciendo Jaime Arias hoy. Claro, dice, no, es que no nos queda, mire, el negocio está allá en la prestación. Pobrecita las EPS, nos vamos a quebrar. Si no nos aumentan la UPC, nos quebramos. Fíjense cómo es la lógica. Pero lo que hay es integración comercial, ¿sí? Ni siquiera vertical. Se llama apropiación indebida de recursos públicos y ninguno de los gobiernos ha metido el diente a eso. Al contrario, cuando una contralora quiso mostrar eso con el caso de Saludco y dijo, mire, llego hasta 1.4 billones de pesos localizados en una cantidad de negocios que no son salud, ni siquiera salud. Entonces, ¿qué pasó? Que el fiscal de la época, que había sido uno de los abogados defensores de todas las estrategias de Palacino, la empapeló, que dice que por un mal arriendo del edificio donde estaba, hasta que la sacó del país. Eso, la mandó para Roma. Entonces fíjense, esa es la lógica, eso se llama correlación de fuerzas. Ahí hay unas fuerzas ordenadas de cierta forma. Mientras ocurre esto, una desigualdad estructural en la mortalidad materna entre régimen subsidiado, régimen contributivo sostenida en Bogotá. Ojo, esto no es en el Chocó, en Bogotá las diferencias entre regímenes. Esto lo hicimos con encuesta de calidad de vida, el profesor Fresneda ha venido haciendo eso sistemáticamente y logra mostrar que un índice de riesgo con un índice de protección, cuando se acumula, pues se hacen unos índices compuestos, según posición socioocupacional, que es lo más cercano a la clase social. Eliana, esto es interesante por lo que trabaja también nuestros amigos allá en España, Joan Benac y todos ellos. Bueno, obreros agropecuarios, obreros industriales, trabajadores por cuenta propia, en el máximo riesgo con la menor protección. Mientras que directivos y gerentes, profesionales y técnicos, menor riesgo y mayor protección. Eso se llama desigualdad estructural aquí y en Cafarnaúm. Entonces, que no vengan a jactarse aquí pues de que es que tenemos el mejor sistema del mundo, por favor. ¿Ustedes saben por qué fue que la OMS nos puso en primer lugar en América Latina en el año 2000? Porque la evaluación del desempeño la hicieron los economistas neoclásicos que habían hecho estas reformas. Ahí estaba Juan Luis, estaba Nancy Birdsall, estaba también de asesor Frank, estaba Murray, bueno, todos los que han metido todo este cuento y le aplicaron a todos los países. Y entonces el Reino Unido sale con peor equidad financiera que Colombia. Cuba sale en el puesto 30 y pico, ¿sí? Brasil pues obviamente 36 o no sé dónde. Es decir, todo tergiversado porque ahí sí funciona la lógica individualista. Muy bien. Entonces, claro, lo que han hecho los gobiernos es, no me toque el modelo.
Lo que vamos a hacer es ubicar a los que abusan del modelo. Ojo, también los usuarios abusan, ¿no? Los abusadores que piden de todo, ¿no? Pero también una CPS sí, también. Unos sí, IPS sí. Vamos a ver entonces cómo hacemos con eso, y lo llaman alineación de incentivos. Gaviria dijo en un momento, no, sí, es que eso es para orientar el negocio hacia el bienestar de la gente. Vamos a alinear los incentivos. Mi abuelita decía una cosa más sencilla, por la plata baila el perro. Entonces yo le pongo la plática aquí y creo que usted se va a mover para allá. Muy bien. Pero en esto que ha venido pasando, como la sentencia había ordenado que se definiera el núcleo esencial del derecho, entonces hubo entre 2012 y 2013 un debate muy interesante en el Congreso. Participamos ahí conscientemente, llevamos el proyecto de ley 105 de 2012 Senado, que todavía se consigue, si no se los mando, donde decíamos, hombre, pues aprovechemos para ampliar esta cosa y decir, ¿cuál es el núcleo esencial? Acudamos a la jurisprudencia internacional, al bloque de constitucionalidad, a la observación 14 de 2000, que tiene una serie de componentes. Dice, no, es que la salud no es simplemente atención de enfermedad. ¿Qué es eso? Es el máximo nivel posible de salud garantizado por derechos interdependientes que cumplan autonomía de las personas, vida saludable, atención, claro, y participación. Bueno, nos acudimos a eso, dijimos sin discriminación económica, luego sin regímenes, nada de propiedad, no propiedad, pobre, no pobre. Bueno, y deber del Estado como un derecho de ciudadanía universal con enfoque diferencial que obviamente requería la perspectiva diferencial en un país como este. Bueno, pues al otro lado dijeron, no señor, otra vez pensando en Dinamarca, no, estamos en Cundinamarca. Venga, esto es al contrario, sostenibilidad fiscal, era la palabra clave del momento. Tanto financiera dentro del sistema UPC-POS como por fuera. Entonces hay que limitar el paquete para que la plata alcance, así de sencillo. Y en cierta forma lo que salió, y ustedes léanse el proyecto de ley que salió exactamente en junio de 2013, aprobado por el Congreso, Ley Estatutaria de Salud. Todavía no tenía número porque tenía que pasar por la Corte Constitucional, recuerden. Entonces, ¿qué decían? Y por eso salió Gaviria a decir, ya, listo, está legitimado el no. ¿Qué quiere decir eso, ministro? Pues que no vamos a seguir pagando bobadas con plata pública porque ya pusimos el techo. Ese era su núcleo esencial, ponerle el techo al plan, ¿sí? Por sostenibilidad financiera, decir que era prestacional, ¿cierto? Ese es el carácter, pero sobre todo el equilibrio UPC-POS no se podía mover, y nos hablaban en ese artículo 15, que es el que define las exclusiones, ya se los voy a mostrar con cuidado. Decían, ok, entonces habrá un decreto de exclusiones con un mecanismo que hay que definir, pero habrá una zona de priorización también para saber qué del no POS va a ser excluido o va a ser incluido, y aparte de eso un plan de beneficios explícito que es el que se paga con la UPC. Fíjense, 3 niveles de contenido del derecho prestacional, es decir, del plan de beneficios. Ojo, todo lo que sea excluido o que no sea incluido se paga de acuerdo a la capacidad de pago de las familias. Insistieron en eso y empezaron a hacer el decreto que no han podido sacar. Que el no POS se paga de acuerdo a la capacidad de pago. Recuerden la tablita esa compleja del proyecto de decreto del no POS pagado por capacidad de pago. La acción de tutela no va a operar en las exclusiones, o sí va a operar pero más lentamente, con un eufemismo bellísimo. Y es que pusieron, no, sí, la tutela va a seguir, pero, ojo, en primera instancia, según lo definido, ¿cierto?, como contenido del derecho. Y también frente a las providencias, es decir, lo que salga después de demandar el decreto de exclusiones. Así decía. ¿Sí? Y así dice todavía, la Corte no quitó eso. Y eso va a ser terrible para los jueces de tutela, Jaime. Es una discusión muy dura. Bueno, y lo que esté directamente relacionado con el tratamiento, nada de esas cosas de sillas de ruedas y pañales para viejitos, no, eso es muy caro. Así tenga, bueno, una serie de problemas el viejito. Atención inicial de urgencias, bueno, listo, sin autorización, atención inicial de urgencias. Y bueno, vamos a controlar los precios de medicamentos que efectivamente están demasiado caros. Ya se le fue la mano a Uribe con sus amigos, entonces vamos a ponerle un tope. Ok, bien.
El artículo 15, mire lo que dice, y es muy importante entender esto, todavía la gente como que no ha cachado, no ha entendido bien la cosa. Pues dijeron, no podrán usarse recursos públicos para bienes o servicios, tecnologías lo llaman, que cumplan estos criterios. Cosmético o suntuario. Pues uno dice, oiga, pues sí, hasta así, ¿no? Esta cosa de la cirugía totalmente estética. No, pero es que hoy es suntuario un implante para un viejito, un implante de dientes para un viejito que no puede comer. Eso es suntuario hoy en día. Y no está en el post y nada de esas cosas. Es un negocio aparte. Entonces eso es lo suntuario. Que no exista evidencia científica sobre seguridad y eficacia clínica. Ojo, esto lo maneja finalmente la tal medicina basada en la evidencia, especialmente la industria farmacéutica y tecnológica. Impulsan los estudios, son los que, claro, cuando llegan aquí todas esas cosas, bueno, una chuleadita y pase, porque ¿quién va a repetir esos estudios? ¿Y quién va a contrastar esa cosa? Pero lo que ellos digan sí va a entrar. Y la efectividad clínica, que es todavía más difícil de probar, completamente, digamos. Entonces, fíjense los parámetros que nos están poniendo. Autorizado por INVIMA, ¿será aquí o otra autoridad competente? Bueno, pues hay segundos usos en pediatría que no han sido ni siquiera registrados ni autorizados por el INVIMA. Entonces los pediatras ya no saben qué hacer. Varios, pregúntenle a los pediatras y verán lo que está pasando ahí. O en experimentación, o en el exterior, lo de Camila Guaguara, recuerdan ustedes, ¿no? Entonces ya eso está cada vez más estructurado. ¿Y qué pasó? Pues que empezaron ya a definirse las exclusiones, todavía no ha salido. Pero resulta que aquí viene una cosa muy bonita que pasa en nuestra madre patria. Y es que efectivamente la Corte Constitucional, como tiene tanta jurisprudencia detrás alrededor del derecho fundamental a la salud, pues tuvo que revisar lo que salió del Congreso. Y entonces sacó la sentencia C313 de 2014. Por favor, léanse, eso son 700 páginas, aburridísimas. Pero tranquilos, yo creo que si uno agarra artículo por artículo y hace un ejercicio, ¿cierto? No dice, a ver, artículo primero, entonces está. Estos tipos que, lo que hace la sentencia es eso, recogió lo que decía cada uno de los actores sobre ese artículo, después recogió la jurisprudencia y después saca una conclusión que interpreta el artículo y que además dice, esto sí es constitucional, esto no es constitucional, modula e interpreta. Es muy importante, es más importante la sentencia que lo que quedó en la ley realmente, ¿sí? Entonces vale la pena, es decir, lo que pasa es que hay que hacer una cierta pedagogía de esto porque la gente, pues claro que se va a leer 700 páginas. Pero nos toca enseñar, es decir, mire, es que se interpreta así cada cosa. Y entonces voy a ponerle ejemplos de esa interpretación. Dice, mire, ojo, derecho a la atención sí, pero ojo, los determinantes sociales de la salud son deber indelegable del Estado. Y acepta que no se ha pagado con la plata del aseguramiento, pero es deber del Estado. Luego usted en el Chocó tiene que, señor Estado, garantizar agua potable, saneamiento básico, vivienda, ¿cierto? Educación, alimentación. Y eso es deber suyo relacionado con el derecho a la salud. Ojo, porque para la paz, para los territorios de paz, ahí podemos pensar en una cosa interesante. Bueno, ¿qué más dice? Acepto las exclusiones, dice la Corte. Solo las exclusiones, aplicando estos 6 criterios con un mecanismo participativo y técnico-científico. Una vez salga el decreto, todo lo que no sea excluido está incluido. No acepto ningún post explícito, ni zona de priorización, nada de eso. Entonces, por eso es que decimos muchos que la Corte claramente dijo, no hay post. No hay post. Todo lo que no se ha excluido explícitamente está incluido. De verdad, grabémonos eso fuertemente, hablemos con la gente todo el tiempo. Todo lo que no se ha excluido está incluido y no han salido las tales exclusiones, luego en principio todo estaría incluido. ¿Ah? Fíjense cómo es el tamaño de consecuencia de eso. Pero además, no acepta que la sostenibilidad fiscal sea un criterio para negar derecho a la atención en salud. No lo acepta de ninguna manera. Que la acción de tutela es el mecanismo protector, lo dice desde el primer artículo, ¿cierto? Y modificó el primer artículo por eso. Luego hay tutela para todo, aunque haya excepciones. Frente a las excepciones se puede aplicar la tutela, según lo que dice la Corte.
Debe primar el criterio médico, no el criterio administrativo o fiscal o financiero. Debe primar el criterio médico, y por eso la autonomía médica, pues claro, los médicos están diciendo, por fin nos aceptaron alguna cosa. Después se dejaron meter en otra cosita que ya les voy a mostrar. El tema de atención de urgencias, no acepta de ninguna manera la Corte que sea solo atención inicial de urgencias. No, sin autorización. Si la persona tiene riesgo vital, tiene que ser atendido en todo el ciclo hasta que desaparezca el riesgo vital. Todo el ciclo. Que me rompí la cadera, viejito, y toda la cosa, pues ve a ver cómo hace para operarlo. O usted se encarga de la remisión y toda la cosa, no importa que la EPS no se la autorice. Pero usted tiene que encargarse de que esa persona no se muera porque se le partió la cadera. Ojo pues. Trabajo digno en salud, resalta mucho eso. Hay un artículo que se metió desde el movimiento de trabajadores de la salud que dice, obliga al Estado a formalizar todo aquel trabajo que sea esencial, claramente permanente, digamos, misional incluso, ¿sí?, de las instituciones de salud. Eso no ha pasado. Y obviamente toda la cadena de medicamentos, no solamente los precios por ahí al final, todos los mecanismos que hay para controlar esos excesos de los negociantes de los medicamentos, y ratifica, son recursos inembarcables y de destinación específica. Nadie puede destinar, ninguna EPS puede destinar la plata de salud a otras cosas que no sean salud. ¿Sí? Entonces fíjense, el tamaño de cosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ya vamos a terminar porque yo veo que ya hay caras cansadas y yo estoy hablando mucho, pero ahí vamos. Vamos a terminar pronto. Contrasten, por favor, de verdad hagamos seminarios, discusiones en las escuelas de formación, en salud pública y en todas las profesiones. Contrastemos la lógica, la visión de esa sentencia con lo que el gobierno nacional nos viene diciendo de reglamentación de la ley estatutaria. Y vamos a encontrar que arriba hay un criterio fundamental de igual dignidad de las personas, que no es negociable la dignidad. ¿Sí? Es un valor intrínseco de todas las personas, no transable. Esa es la característica más maravillosa que Kant desde el siglo XVIII planteó. Eso es lo único que podríamos aceptar como igual entre todos, igual dignidad, que no es transable, y eso hace que entonces yo tenga que tratar al otro como a mí mismo, si quiero considerarlo un igual, y que no lo use como medio para mis fines, sino como fin en sí mismo. Es una cosa durísima. Y hay que discutirlo teóricamente, cómo eso se expresa en el derecho en general y en el derecho a la salud en particular. Bueno, y no es solamente prestacional. Les quedó esa cosa de prestacional y no prestacional, pero pensando en que tiene una cantidad de componentes articulados. Integralidad es la palabra clave ahí. Mientras que el gobierno dice, no señor, qué pena. Es que como eso cuesta y es tan caro y estamos más viejitos y más enfermos, entonces tenemos que poner un límite según sostenibilidad financiera. Sigue con la misma lógica que la ley y la Corte ya dijeron que no podía aplicar, es solo prestacional, ellos insisten en eso, Jaime, ¿sí? Y por tanto lo que vamos a hacer es alineación de incentivos, otra vez. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, antes de entrar en el cómo lo hacen, hemos hecho una identificación, digo hemos porque es un trabajo colectivo muy interesante, de ver cómo es que cada uno de los artículos tiene implicaciones muy grandes en el cumplimiento inmediato. Lo único que debió reglamentar el gobierno es el artículo 15, que le da 2 años, y no lo ha cumplido. ¿Sí? Todo lo demás es de aplicación inmediata. Eso dice el derecho cuando se trata de derechos fundamentales. ¿Cómo así? Entonces, ¿el derecho a la vida es una cosa que van reglamentando poco a poco? ¿O el derecho, no sé, a la dignidad? ¿O el derecho, bueno, muchos derechos fundamentales, el de los niños, por ejemplo? No, es decir, aquí tenemos un problema serísimo de incumplimiento sistemático de la ley estatutaria leída por la sentencia C313. No voy a entrar en todos esos detalles, pero lo que ustedes ven ahí es que tenemos un problema jurídico muy profundo. Y entonces hay que hacer un trabajo muy cuidadoso de demanda, de contraste, de crítica jurídica frente a la normatividad actual, comenzando por la ley 100 respecto de la ley estatutaria leída por la sentencia C313. ¿Sí? Bueno, y más aún cuando uno agarra la cosa más amplia de no discriminación económica, lo dice con toda claridad la ley estatutaria, y resulta que seguimos en la condición de pobre y no pobre.
Hay un problema gravísimo. No discriminación de etnia. Y seguimos diferenciando desigualdades enormes entre etnias, que es lo que pasa en La Guajira, por ejemplo. No discriminación regional. Ve a ver si es igual vivir en el Chicó que vivir en el Chocó. Y nos parece totalmente normal. ¿Sí? No, en serio, tenemos ahí un reto enorme. Y la interdependencia de derechos, que es una cosa clave de ver cómo es que se relacionan el agua, la alimentación, el ambiente, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La visión de la ley estatutaria, de la sentencia de la Corte, es efectivamente garantista, amplia, quiere avanzar. Y la visión del gobierno cada vez más nos restringe con su política de atención integral al país y modelo de integral de atención. ¿Se acuerdan? Mías, país, maíz, bueno, toda esa cosa. Rías, raíces, te ríes, toda esa cosa. Bueno, Rusia, res. ¿Por qué es lo que pasa? Que quieren alinear los incentivos de esta forma. Esa es la lógica de toda la política. Primero a los usuarios decirle, mire, ¿sabe qué? No moleste más. La plata no alcanza para todos. No todos vamos a comer langosta, ¿recuerdan? Bueno, entonces, exclusiones explícitas. Ya pronto van a salir, van 76 cosas que nominaron para ser excluidas. Vamos a ver qué sale de ahí. Pero separan además beneficios colectivos, es decir, el plan de beneficios pagado por la UPC, conservan plan de beneficios pagado por UPC para conservar a las EPS, no es para más, de unas cosas que llaman prestaciones individuales. Y convencieron a los médicos especialistas, bueno, ellos deben de estar en ese negocio, no sé, deben sacar algo de ahí, en que ellos podían entrar en una autonomía médica aplicada en un sistema, una plataforma de internet, ¿sí? Que simplemente dice, mire, aquí está prestaciones individuales, exactamente, se llama mi prescripción. Yo decido como médico, ahora sí tengo autonomía médica. Y claro, entran a ver, listo, voy a formularle esta cosa rarísima que acaba de salir, yo leí en el journal, no sé qué tal, uy, buenísimo, medicina basada en la evidencia, pum, pone el medicamento, no, qué pena, no está. ¿Cómo así que no? Sí. No está en el POS, tampoco está aquí, no ha sido autorizado por el INVIMA o cualquier vaina, de hecho no está. Entonces, ¿usted qué hace? Ah, no, señora, qué pena, pero no está la droga para su niño. Ah, voy a poner tutela. Sí, pero es que no puedo imprimir aquí porque esta cosa no me imprime. Y además no me dice por qué no está. Entonces, ¿cómo le vamos a llegar al juez ahora sin pruebas? Eso, entonces fíjate, toda la complejidad que empieza a aparecer ahí, pero separando. Estos son beneficios individuales excepcionales. ¿Recuerdan lo que salió en la emergencia social? Prestaciones excepcionales en salud, que era el paquete aquel que tenía que justificar cada médico, o si no lo sancionaban. Bueno, pues para allá vamos, porque resulta que mi PRES dice que ese médico es ordenador del gasto público. Ahí sí. Y entonces dentro de poco le va a caer la Contraloría o la Procuraduría porque justificó mal un gasto de un medicamento. ¿Sí? ¿Están entendiendo las consecuencias de toda esta lógica, cierto? Que no es basada en la dignidad, sino en el negocio, mientras se conservan todos los agentes de negocio. Y ahora vamos a ver qué pasa con Café Salud. Bueno, a las EPS se les dice, no, tranquilos, vamos a aumentarle la OPC. Ya hicimos un primer esfuerzo a ver si de la plática de la reforma, si no de alguna manera vamos a buscar la forma de aumentarle la UPC, porque ustedes se van a quebrar, pobrecitas. Bueno, pero entonces, al mismo tiempo, vamos a empezar a ajustar la forma como les pagamos la UPC, es decir, pago por resultados, recuerden, así dice el modelo, el MIAS y el país, pago por resultados. Usted ve a ver cómo está su población, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos de salud de su población? Y si usted me muestra que en 1 año, 2 años, bajaron esos riesgos o no tiene estas consecuencias, entonces le doy una plática adicional. Por la plata baila el perro. Lo voy a obligar a que haga gestión del riesgo individual en salud, señora EPS. Pero tranquilo, eso va a ser también quitándole competidores. Entonces vamos a disminuir el número de EPS, oligopolio, incluso vamos a territorializar. Y entonces repartimos el país. Entonces, en las zonas dispersas va a haber una sola EPS, modelo Guainía. Entonces, claro, usted ahí controla todo, ¿se fija? Usted sí, ahí va a ser eso. Después, en las zonas rurales medias, de pronto 2.
Y en las ciudades, pues bueno, 4 o 5 que compitan, y podemos hasta territorializar también, pues para que la cosa funcione, que el negocio finalmente se integre. Y van a poder integrar sus propias redes, y depende de ustedes la integración de redes. ¿Sí? Luego están autorizando toda la integración comercial del mundo. Bueno, pues allá van. Muy bien. Y a eso le dicen, claro, y usted use la atención primaria en salud y la medicina familiar, no sé qué tal, muy bien. A las IPS le dicen, bueno, qué pena, queridas, ustedes o se integran para competir y entrar en el mercado o se liquidan, se venden y se van, sobre todo los hospitales. Entonces ya los grupos económicos que manejan la prestación de servicios se han venido formando en consorcios llamado Presta Salud, que es quien ofreció la compra de Café Salud, ¿cierto? Para que la plática le fluya directamente como prestador y quitarse a ese intermediario tan harto. Va a tener 400.000 millones al mes, Presta Salud, para sus negocios, 183 clínicas en todo el país, púlpitos, 400.000 millones al mes. Y entonces ofreció 1.45 billones, de los cuales 400.000 son deudas que le tiene Café Salud a sus 183 clínicas, ¿cierto? Entonces ya vamos en 1 billón. Y con ese billoncito lo va pagando de a poco para que Café Salud, esa cosa que quedó, pague sus deudas. Pero las deudas de Café Salud van en 2.9 billones de pesos. Entonces fíjense que las cuentas no dan y es una caja negra que está quitando a un intermediario y fortaleciendo finalmente al otro dueño del negocio, que es el de las clínicas privadas. ¿Ven? Así es que estamos. Y eso lo maneja el gobierno con tranquilidad. Dice, sí señor, sigan, no hay problema, es que business es business. Sí, si esos se quebraron porque fueron malos, pues quede entre nosotros, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno. Médicos, usted es el ordenador del gasto, ¿no? Acuérdese. Entonces, si usted la embarra ahí, va para la cárcel o alguna cosa, la ley estatutaria lo va a perseguir. Al ente territorial le dicen, ay hombre, póngase las pilas, sea coordinador, vaya, hable con las EPS y entonces haga gestión colectiva con el PIC, que vale el 2.5% de la plata que circula en salud, con unas EPS que manejan el 97.5. Entonces, vaya negocio con ellas y claro, oblíguelas a que hagan las cosas, ustedes, la autoridad en el territorio. Vaya a ver si aquí en Envigado pueden resolver eso, o aquí en Medellín, a ver cómo es la cosa, ¿sí? Es decir, tenemos agentes dominantes y entonces le dicen al ente territorial, usted se encarga de la salud pública, pero usted me garantiza resultados del plan de salud pública, con gestión integral del riesgo. Y a la empresa farmacéutica le están, claro, poniendo el tope y ya la empresa farmacéutica reaccionó. Si ustedes ven esto que llaman licencia obligatoria del Imatinib, de Novartis, ¿sí? Pues fue demandado por Novartis, pero no solo eso, fue negociado entre Novartis y el gobierno para que no fuera licencia obligatoria. La licencia obligatoria es que pierde la patente, la propiedad intelectual, el dueño de esa patente, yo se la quito como Estado y empiezo a producir esa molécula que sé cómo producirla 100 veces más barata para que sea más accesible. Eso se hizo con los medicamentos contra el SIDA, los antirretrovirales. Brasil lo hizo al final de los 90 y comienzos de los 2000 y demostró que eso se podía hacer y tener a todos sus pacientes de VIH-SIDA con un programa nacional sin ningún problema, baratísimo. Pues Novartis no solo demandó aquí, afuera, amenazó al gobierno y le dijo, mire, si usted me aplica esa vaina, yo me le vengo con el TLC y con la OMC. Y tal, y lo obligo a pagarme 30 veces más. ¿Qué prefiere? Ah, no, entonces hagámonos pasito. Venga, le puso un tope de precio. Eso no es licencia obligatoria. El señor Gaviria nos está engañando todo el tiempo, diciendo que es un gran, ¿no?, controlador de precios de medicamentos. No, eso es una palmadita. Hagámonos pasito. Muy bien. Entonces, miren, yo creo, después de toda esta cosa, que tenemos que ser muy conscientes de lo que está pasando con la tal ley estatutaria. Pero plantearnos entonces una ruta como sociedad, ¿qué podemos hacer? No es que queremos construir paz, una sociedad en paz. ¿Será que es solo quitar a los dos guerreros y que dejen de tirarse balas y ya se arregló el problema? ¿O será que hay algo más que hacer? Yo sinceramente creo que debemos sostener esta idea de demandas, ¿sí? Una acción judicial muy amplia, muy compleja, muy bien hecha contra la normatividad existente de cara pues a un estado de cosas de inconstitucionalidad, porque
bueno, no se puede decir así, pero de alguna manera cada una de estas cosas debe permitirnos hacer conciencia de que tenemos otro ordenamiento jurídico y no el que nos está diciendo el gobierno. Pero además el debate público, yo creo que tenemos que abrir el debate público en las universidades, en las organizaciones sociales, para revisar esto. ¿No será que hay otro sistema que nos permita realmente garantizar el goce efectivo del derecho a la salud en una perspectiva amplia como espera la Corte? Bueno, ¿no será que construimos en procesos de paz laboratorios en los 170 municipios priorizados para el posconflicto? Tenemos una gran oportunidad. Y ahí estamos hablando de una red de universidades y organizaciones sociales en salud para la paz, para acompañar los procesos de esos municipios y ver si ahí podemos construir otra manera distinta de realizar el derecho a la salud y hacer el debate con el tema del complejo médico-industrial, del capitalismo cognitivo, de esa dependencia tan horrible. Lo que tenemos es una sociedad medicamentalizada por el complejo médico-industrial. Todo nos parece que es por medicamentos. Y aceptamos que al pobre viejo que tiene 5 enfermedades le metemos 25 medicamentos y lo matamos con los medicamentos. Pero lo aceptamos porque no ve que las píldoras son mágicas, indiscutibles y eso es... Bueno. Y una transformación cultural muy profunda. Yo sí creo que necesitamos pensar de otra manera la salud. En ese sentido es que es tan interesante escuchar a los pueblos indígenas, escuchar a los afros que dicen, no, nosotros tenemos una visión de la salud que es buen vivir, la manera como uno puede vivir bien. Eso es distinto a consumir medicamentos, distinto a ir al médico. Es cómo es que se vive bien. La alimentación, primero que todo, dicen los afro. Primero que todo. Y los indígenas dicen el territorio primero que todo, ¿sí? Que es parte de nuestra vida, de nuestras venas. Entonces, bueno, cosas de ese estilo, ¿no será que tenemos algo que decir ahí? Entonces eso implica, claro, su salud para construir paz implica un nuevo proyecto civilizatorio. Recuerden que lo que más afecta en este momento el ambiente es precisamente el extractivismo minero energético en el que andamos, ¿sí? Y que pues obviamente eso va en contra de la salud de todos, no hay nada que hacer. Pero eso implica recuperar la idea de igual dignidad, bienes comunes. Veamos cómo se puede hablar de derechos de la naturaleza, a ver si por ahí encontramos una ruta de construcción de paz. Pero implica acuerdos sociales muy fuertes, acuerdos sociales y políticos desde abajo, alternativas al desarrollo, a ese desarrollo en el que nos quieren meter, derechos interdependientes y esos cambios culturales de los que les hablo. Pero eso implica entonces discutir ámbitos, el ámbito de lo político. ¿Qué significa eso de la democratización? ¿Es simplemente ir a votar otra vez por Uribe o el que diga Uribe y Vargas Lleras? ¿Eso es democracia? ¿O hay otra forma de ejercer democracia? ¿Sí? Bueno, ¿y qué significa reconocer la diversidad de este país y superar ese patrimonialismo y el clientelismo y la corrupción estructural? ¿Qué significa una política económica realmente socioambiental, sostenible, sustentable? ¿Qué significa desconcentración de la propiedad, soberanía alimentaria y económica, reforma tributaria, el tema de los impuestos? ¿Cómo así que seguimos aceptando que el grupo de Luis Carlos Sarmiento en este momento proporcionalmente pague menos impuestos que cualquier profesional? Hagan la cuenta, paga menos, proporcionalmente menos pagan los grupos de Luis Carlos Sarmiento Angulo, por la seguridad inversionista, jurídica, ¿no? Bueno, y entonces en salud uno tendría que pensar en cómo le da contenido a eso de salud como vida saludable, ¿cierto? Articulación con los otros derechos y esos 13 componentes, ¿cómo se desarrollarían? Esto es lo que aparece en el artículo 3 de nuestro proyecto de ley por allá del 12, que insisto en que vale la pena volver a pensarlo. Vida, pero como vida digna, libertad y autonomía para controlar el cuerpo, para tener desarrollos culturales diferentes, el CISPI de los indígenas, morir dignamente, aceptar o rechazar procedimientos, no discriminación, no ser sometido, pero también agua potable y condiciones sanitarias, ¿cierto? Alimentos sanos, nutrición adecuada, vivienda digna y saludable, digno en el trabajo digno como saludable también, pero ambiente sano, educación adecuada. Y acceso, claro, acceso real y efectivo a bienes y servicios de salud cuando yo necesito ser atendido por la enfermedad. Pero eso implica también toda la cosa de prevención, promoción de la salud y participar fuertemente en las decisiones.
Entonces, claro, uno podría pensar, y hay un proyecto de ley, el 233 de 2013 que armamos, que a la luz de la ley estatutaria dialogaría muy bien con lo que se dice allí, porque es un sistema de seguridad social universal para combinar cotizaciones con impuestos, sí, fondo único, pero con gobierno, ojo, colegiado, muy participativo, tanto a nivel nacional como territorial, financiamiento público con ese fondo, pero administración territorial pública sin lucro alguno. Retirar el lucro de la administración de los recursos públicos. Es todo un lema, muy difícil porque ahí está el poder económico de la salud hoy en día, pero sería una apuesta social muy interesante, sin intermediación financiera entonces, ni EPS, ni nada de esas cosas, y pues obviamente un modelo de atención ahí sí se podría desarrollar con participación, control de medicamentos, formación, todo el tema de recurso humano en salud ahí tiene otra dimensión, con política de personal en salud, de la forma como se trabaja en el campo de la salud y ciencia, tecnología e innovación. Entonces, claro, uno tiene este esquema de un fondo público articulado que se asigna territorialmente según equidad, calidad, integralidad y se administra territorialmente, de manera que en territorios de salud, ojo, no territorios político-administrativos de cada municipio, territorios de salud que comparten condiciones culturales, económicas, demográficas, obviamente epidemiológicas, toda esta serie de cosas, territorios de salud donde se puede planear el tema de cómo se articula el sector salud a los otros sectores. Cómo la atención primaria es un eslabón, una cadena, una forma de articulación entre la atención individual, ahí sí, y las condiciones de salud, de vida saludable, pero también de participación social y la puerta de entrada a esto que deberían ser idas y vueltas muy transparentes en las distintas redes de servicios, redes de apoyo, etcétera, que eso existen, están los diseños muy fácilmente organizados para eso. El problema es cuando yo estoy pensando en la plata únicamente y en las facturas y cómo voy yo ahí, pues claro que eso no funciona. No son redes en competencia, son redes integradas por las necesidades de la gente y por la garantía del derecho a la salud. Pero miren, todo esto suena muy bonito y claro, uno podría decir, miren, no es que no haya propuestas, lo que pasa es que no se han escuchado, pero es que sin gente nadie escucha nada. Acuérdense que el tema es de correlación de fuerzas. No va a haber transformación de esto si no hay una cosa que mueva a la sociedad en un sentido diferente al estado de cosas actual. Yo no sé por qué la gente aguanta tanto en Colombia, pero parece naturalizado el dolor y la muerte. Eso se parece a un amigo español que le preguntábamos, bueno Felipe, pero ¿por qué eres tan neurótico, tan pesimista, como que todo te parece mal? Y dice, vamos, Mario, tenés que entender, yo he venido a sufrir a este mundo y lo estoy logrando. Entonces parece que Colombia también, eso es un karma colombiano. Muchas gracias. Bueno, doctor Mario, muchas gracias por efectos de tiempo que ya lo recogen para volverlo a llevar al aeropuerto. No tendremos la sesión de preguntas normal, pero él nos va a compartir su presentación. Sí, claro. A usted muchas gracias. Quedan invitados cordialmente para el 13 de julio, siguiendo el ciclo de salud con la conferencia ¿Son eficaces y eficientes las rutas de atención integral en salud para las mujeres víctimas de violencias? Señores, una feliz noche y muchas gracias.